está aquí, pero también para los que pueden acceder, digamos, a nuestro contenido. Y en estas conversaciones que tenemos, pues vamos a hablar con Ricardo, ¿sí? Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Sí, estamos listos. Estamos muy contentos. Para años para esto. El tema es... ¿qué pasa con la cultura? Que ya de por sí es toda una palabra, en estas épocas en las que se llama a la paz total. Estamos buscando la paz total. Se ha estado hablando de eso, hay gente que no le gusta el concepto, que le parece pretencioso y fantasioso, hay gente que prefiere, muy pegada al padre de Roux, la expresión la paz grande. La paz grande. Pero pues es cuestión de gustos, porque lo que se busca es fundamentalmente bueno, que es que la gente no se mate, básicamente, es lo que uno ha entendido. ¿Y dónde entra la cultura allí? ¿Usted qué ha pensado? No, yo creo que la discusión es como todas esas cosas que son como tan grandes, ¿no? El concepto de cultura es grande, paz es grande. Sí. Tradicionalmente han asociado cultura, digamos, a lenguajes de creación, ¿cierto? Es como una de las... Entonces, claro, si uno lo circunscribe, digamos, a eso que llaman cultura, entendido como esos lenguajes de creación que los hacen ciertas personas que son creadores y artistas, entonces uno tendría que pensar qué tienen que ver los lenguajes de creación con la construcción de esto que llaman paz total. Sí, ya me parece que eso es importante, pero me parece que no es suficiente, entre otras cosas porque hay que reconocerle a los escritores, a los pintores, a la gente que ha hecho teatro, que es un tema que siempre ha estado ahí, es decir, creo que si alguien ha registrado la complejidad de la sociedad colombiana, pues han sido los creadores, ¿no? Hace como 4 o 5 años hicieron una investigación del Ministerio de Cultura, 8 años tal vez, en las que decían, bueno, ¿cuántas obras se han dedicado a registrar el conflicto armado? Y en ese momento iban como 1000 y pico. Sí, iban como 1000 y pico. A mí me suena en este punto el trabajo que hizo Carlos José Reyes, por ejemplo, que son 3 tomos de por lo menos 600 páginas, recopilando todo el teatro sobre la violencia, y es increíble. Y entonces uno dice, ¿han servido? Sí, es decir, una buena pregunta. Después de 1000 obras, de tantas películas, incluso de telenovelas, sí, cierto, de pinturas, es qué tanto ha cambiado, digamos, la reflexión del colombiano alrededor de un concepto como la paz, que uno podría decir, pues no matarás, o sea, falta con que digas no mates y que estas cosas no se vuelvan a repetir. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que es importante, que hay que seguir, pero que hay otra, digamos, reflexión de cultura que es como la antropológica, ¿cierto? Que dice, ¿qué es cultura en relación a cómo el ser humano se relaciona con la realidad, con el mundo? Y habría que juntar las dos cosas, que fueran, digamos, más estrechas, para saber cuál es la potencia de hablar de una paz total. Es decir, la gran ambición sería decir, en esta reflexión cultural que tenemos como nación, que por supuesto no es impuesta, sino... A mí me gusta sacar de la filosofía la noción de cultura, ¿sí? Que es... Eso hay como 7000 definiciones de cultura. Claro, eso puede uno quedarse atrapado ahí, como en la definición de realidad. Exacto. Sí, puede quedarse uno para siempre. Pero a mí me gusta partir de esa, digamos, como esa noción del existencialismo que dice, uno es lo que hace. Sí, el mundo es al hombre como el caracol es a su concha. Uno no sabe dónde está el ser. Le dicen a uno sea bueno y uno dice, pero ¿a dónde accedo al ser? Pero si le dicen a uno haga las cosas bien, uno es lo que hace. Entonces, digamos, ahí uno tiene opción de decidir, ¿verdad? Porque está mediada por el hacer. O sea, uno no puede salir y decir, no, es que yo de 5 a 4 soy una cosa y de 6 a 8 puede ser otra cosa. Ahí es donde se dan cosas tan raras como que un sicario se encomienda a la Virgen. Entonces habría que ligar esas dos cosas.
Sí, para hablar de la primera, pero siga usted si quiere. No, pues estoy pensando que ahí tenemos mucho. Ya. Primer capítulo del conversatorio. El primer capítulo. Los empezamos. Para empezar, algo que usted dice que podemos explorar está en ese oficio de los escritores, de los dramaturgos, de los pintores, de los músicos, de los cineastas, de los libretistas de televisión, de los directores de televisión que han narrado la guerra y sus causas y sus consecuencias. A mí me parece fascinante el tema porque... Lo ha escrito además. Pues sí, me interesa esa tradición además de la narración del conflicto, porque uno podría decir que desde que Colombia se llama Colombia, o sea, 1819 si queremos, se ha escrito, se ha hecho todo en la vida colombiana entre guerras al menos, si no en medio de la guerra, entre guerras. De tal manera que si uno revisa las novelas del siglo XIX, por ejemplo, y las del XX luego, pues hay muchas, si no todas, se están refiriendo al conflicto, a la guerra, a la violencia, al desajuste social, y entonces uno puede concluir que aquí hay una particularidad. Es cierto que en Colombia siempre nos sentimos muy particulares, también, eso hay que aclararlo, pero hay una particularidad. Los alemanes no son particulares, nosotros sí. Nosotros sí, pero hay una cosa que sí creo que es de aquí, que es que hemos tenido que escribir de la guerra mientras sucede. Es decir, los alemanes han hecho reflexiones muy estremecedoras sobre lo que pasó en la Segunda Guerra. Se han atrevido en los últimos 20 años a humanizar a Hitler, que era una cosa que era pues impensable durante décadas, pero a nosotros sí que nos ha tocado estarnos contando mientras sucede, de tal manera que a mí me parece muy conmovedor, porque uno lee lo del siglo XIX y lee lo del XX, y hay detrás de cada libro de esos, de cada novela, pensemos en las novelas de la violencia, pensemos en La Vorágine, incluso en las novelas románticas del siglo XIX colombiano, se siente la guerra y la desazón y la incapacidad de formar una nación, está allí en todas esas novelas. Pero detrás de todas, desde el 19 hasta hoy, uno siente el propósito de que esas novelas conjuren la guerra, que sean una especie de justicia previa, que sirvan para que no se pierda la vida de tantas víctimas. Y es pues profundamente conmovedor que se trate de atajar la guerra de esa manera y se trate de crear cierta cultura de la terapia, que ahí está el segundo punto. La cultura no ha sido igual de proactiva. La cultura, la sociedad, digamos, ya le ha temido mucho a decirse la verdad, a reconocer a las víctimas, a hacerse terapia, y creo que solo hasta estos años de JEP, de Comisión de la Verdad, ha empezado a integrarse, incluso el Centro de Memoria Histórica, que a veces se olvida, el Centro de Memoria Histórica de Gonzalo Sánchez, de María Memoria, el Centro de Memoria, empezó como un grupo y volvió el Centro. Grupo, Centro y Comisión de la Verdad, ese enlace de Gonzalo Sánchez pues al padre de Rubia, Lucía González, pues solo hasta estos últimos, yo creo, 20 años ha llegado más a la sociedad de víctimas y a la sociedad de victimarios, digamos. Durante mucho tiempo estuvo en mano de eso, de dramaturgos, pintores, cineastas, libretistas, proponer esa terapia, proponer que se dijera lo que había pasado, y creo que no era tan efectivo, por lo menos en el siglo XIX,
con tanto analfabetismo, creo que era difícil que eso se diera. En el 20 hay más expresiones, más posibilidades. Creo que cuando llegó a la televisión llegó más a la sociedad. Sí, lo que pasa es que también uno puede decir que los últimos 50 años, que ya la televisión tiene 50 años, Claro. han sido los más violentos también. Sí, y la violencia, digamos, se escaló de maneras diferentes. Pero coincido en que es injusto pedirle solo a la creación que pare, digamos, una espiral de violencia que se debe a muchas causas. Pero yo sí creo, como usted decía, que son estos los que lo han registrado y que tienen un valor muy importante que se hacen, ¿cuál es? Que es que desde la novela, desde la dramaturgia, no se ve a la violencia como un fenómeno meramente social, ¿cierto? Sino que están los personajes ahí, que dicen es que esta violencia, digamos, tiene unos personajes, ¿cierto? Sí. Entonces, Ciervo sin tierra, pues como no sea como Ciervo sin tierra. Hasta un autor que yo estimaba mucho, y estimo mucho todavía, que era Fernando Soto Aparicio. Yo también, yo creo que es un autor de reivindicar, aparte él era un amor de persona, pero creo que hizo cosas muy valiosas. Entonces decía uno, bueno, entonces registramos, no sé, el 9 de abril, y eso tuvo una noción importante porque fue ponerle rostro a la violencia, para mí, por ejemplo, era como decir, no, pues eso a mí no me ha pasado, ¿cierto? Pero al entrar por el mundo, digamos, de las emociones, de las comprensiones artísticas, fundamentalmente de las emociones, uno dice, no, yo sí tengo que responderme cómo voy yo ahí. Sí. ¿Cierto? Y en ese sentido creo que ha habido digamos, un registro sistemático, valiente, hecho no solo por los artistas, sino hay que reconocer que también la academia de los periodistas. Sí, sin duda alguna. ¿Por qué eso no es suficiente? Es la pregunta que tendríamos que hacer. Pero... Y quiero terminar solo una cosa, para plantear un reto en términos de narración. Yo creo que sobre todo los años del proceso de paz que permitió construir el Centro de Memoria Histórica y finalmente también la Comisión de la Verdad, porque eso no fue del gobierno pasado, sino que venía de antes. No, pues claro. Que tenía un propósito que creo que no se alcanzó a volverse, digamos, una conciencia, digamos, de la nación, que era decir, vamos a poner el relato de las víctimas, o vamos a poner a las víctimas en el centro. Ese era como el propósito, y era interesante, o es muy interesante, porque el relato de las víctimas probablemente tenga el relato o las claves del futuro del país. Es decir, tenemos que aprender a perdonar, pues sí, pues nos toca, porque ¿qué hacemos? Es que si no podemos, ¿y quién lo sabe? Pues la víctima. ¿Tenemos que aprender a resistir? Sí, pues hay que preguntarle al que sabe. Y yo creo que eso se logró, pero no fue suficiente. No se logró, digamos, yo siento que no se ha logrado, y pues lo responsable, no, yo no creo que sea todavía, que estemos del lado como de esos, y yo creo que eso sigue siendo una tarea pendiente. No sé si se pasó el tiempo, uno siente, entre otras cosas, en referencia al arte o a las obras, yo dirigí 2 sobre masacres, sí, cierto. Y yo salía como con una cosa rara, porque decía, pues yo no creo que esto esté sirviendo de mucho. ¿Sí? ¿Usted sentía eso? No, yo sentía eso porque yo decía, primero el que más entendió fui yo, porque el espectador solo entiende una fracción de la comprensión que uno tiene cuando la hace. Yo me acuerdo del deber de Fenster que era estremecedora, que la gente seguía contándole a la gente y decía, tiene que ir a ver eso. Esa frase, que yo creo que es el gran logro de cualquier ficción, sí que se dio con esa obra. Sí, pero al final iban los que ya estaban sensibilizados. Sí. ¿Me explico? Entonces, sí, no, pues eso sí lo sabemos porque pues sabíamos quién estaba en la sala. Y ahí está la productora de otra que se llamaba, la nuestra, de una cosa que se llamaba Con el corazón abierto, que era sobre la masacre de Chain, que además fue una especie de éxito, digamos, en un círculo, y lo fuimos a hacer afuera y todo. Al final uno se decía, yo siento que la gente se está comiendo más frente a la obra que frente a la realidad. Es probable que estemos asistiendo a un mundo donde, digamos, ya nos escandalizamos frente al producto, pero no necesariamente frente a la realidad. Y en un mundo tan encendido uno diga, no, esto sí es una cagada, oiga, esta cosa increíble lo que pasó con la obra. Pero uno sale y, sí, porque ya cumplió la cosa. Sí. Pero en el estricto relato, digamos, que yo creo que sigue siendo muy valioso, creo que el siguiente relato que tendríamos que secularizar y contar es el de la justicia.
¿cierto? Ya nos metimos en los relatos de la víctima, del masacrado, importante. O sea, hay que seguir, digamos, estar ahí. Cuando hablas de la JEP, que lo mencionaste ahorita, yo digo, yo creo que de golpe ese es el próximo relato que deberíamos sacar como nación. Sí, como es, estos jueces que se metieron en este lío de justicia transicional, porque claro, reconocemos la verdad, pero reconocer la verdad no es necesariamente dar un paso hacia adelante. Es un pasito, pero no el de la justicia, que es el que daría el paso. Entre otras cosas, trataban el teatro por la Oristiada. ¿Cuál daría? A mí, desde el punto del registro de los testimonios que son tan valiosos, creo que el otro que está ahí es, después de todo lo que pasó, ¿qué noción de justicia vamos a hacer? ¿Qué noción de justicia vamos a tener? Y esos relatos de esos me parece que serían muy interesantes, que fueran objeto, digamos, de una narración para que la gente entienda, ok, supimos la verdad, ya sabemos que fue el narcotráfico, que fue la política, que fue la corrupción, más o menos lo sabemos, que hay una descomposición social, que hay pobreza, que hay desigualdad, ahí está más o menos la cosa, pero administrar justicia, ¿cuál sería el otro? Creo que ese es, desde el punto de vista de la creación, me parece que es un relato que tenemos que empezar a atacar. Siga usted. Lo que pasa es que usted me pone a pensar en muchas cosas, entonces me toca recoger, porque hay muchas cosas que me fascinan de lo que acaba de decir. Cuando usted hablaba, empecé a pensar en las Euménides y en la idea de que la justicia es la puesta en escena de la verdad, es decir, que la justicia es la que cuenta la historia de la sociedad, la que produce finalmente ya la catarsis, no en el auditorio, no en el escándalo, sino no en el horror que es sí, y entre espectadores, sino ya en la sociedad, que entonces se sensibiliza y entiende, ya no racionalmente, sino emocionalmente, en el estómago, la gravedad del asunto. Pero creo que entonces sí hay una cadena de eslabones que quizás empieza en lo que usted estaba reconociendo, y es en el periodismo, y en el periodismo y algo más que usted mencionaba que me pareció, la academia, los centros de memoria histórica, las recopilaciones de la verdad, que hay que decir, Gonzalo Sánchez, María Emma Wills, estos personajes, Marta Bello, que hemos estado mencionando, vienen de décadas atrás y han estado haciendo este trabajo con una terquedad, pero que es apasionante, que es fascinante. Son personajes literarios ya del esfuerzo que han hecho por reconstruir la vida de las víctimas y, como usted decía, por ponerlas en el centro. Pero lo que pasa es que yo sí creo que a los medios no se les ha reconocido del todo, a la prensa, incluso a los noticieros, que parecen obviamente entregados a intereses. No hay ningún periódico que no tenga dueños, no hay ningún noticiero que no tenga dueños, pero en medio de todo me parece que ha habido periodistas en todos los medios que se la han jugado toda, que han arriesgado sus vidas por reconstruir las historias. Han sido exiliados, viven en el exilio, viven afuera, y desconocer eso, que es común aquí es muy común desconocernos en general, cascarnos y violencia. Sí, eso es violento, y es el ninguneo, que es una de las particularidades nuestras. Pero hay que decir que lo que hace el periodismo y lo que hacen estas academias, desde los periodistas que escribieron la historia de la violencia hasta los centros de memoria histórica que hemos tenido, pues es lo que ha recogido la literatura y lo que ha convertido en ficción para hacerlo comprensible emocionalmente, que es lo que a mí me impresiona. Sin duda. Y ahí hay un camino de esa terapia que yo estoy de acuerdo que no se ha popularizado lo suficiente. La pregunta es ¿por qué? Porque pues, uno puede decir que hay un cierto grado de responsabilidad. Además era una reflexión del Centro de Memoria Histórica Permanente,
¿cierto? Que era, bueno, ya hicimos la investigación y ahora ¿quién nos lee? ¿Cómo lo entregamos? ¿Cómo lo entregamos? Ese informe que se llamaba No Basta más Ya, no más violencia. que era la compilación antes de lo que hizo la Comisión de la Verdad, era lo más completo que se había hecho, es extraordinario. Absolutamente. Y está a la mano, porque uno lo puede bajar No de hay la falta. página. Voy a decir una cosa horrible, porque no es que haya falta de verdad. Toca seguir pues, desentrañando la verdad, pero hay suficiente para escandalizar. Sí, ya se puede contar. Sí, ya se puede contar y ya los ciudadanos podrían tomar decisiones alrededor de lo que ya se sabe. Ahora, se ve que estamos en un pulso aún complejo que otras sociedades no han tenido del todo. Hablaba antes de cómo los alemanes pudieron revisar con el paso del tiempo el asunto, matizarlo, devolverle el contexto al asunto. Incluso los españoles, que a ratos uno decía, uy, pero otra película de la guerra civil. Todas buenas. Todas buenísimas. Todas buenas. Y todas interesantes y todas de nuevo devolviendo contextos y matizando. Pero el ministro de Educación, Gaviria, propone, y creo que lo están llevando a cabo, contar lo que descubrió la Comisión de la Verdad en los colegios, y de inmediato se habla de adoctrinamiento, es la palabra, ¿no? Sí. Entonces, Como si no hubiera habido adoctrinamiento antes. Sí, como si no hubiéramos como si no tenido tuviera una sido versión, neutral. exacto, Sí, ajá. como si no hubieras tenido la versión de los hechos, la versión oficial de los hechos. Entonces, yo creo que eso nos muestra que la guerra sigue, básicamente, que seguimos contando la historia a ver si la guerra se acaba, pero la guerra sigue. Correcto. Entonces, ¿cómo hace uno el puente entre lo que se ha contado para llegar a afectar eso que llamamos cultura en el sentido amplio? ¿Cierto? O sea, ¿cómo esto que llaman cultura, que son los lenguajes de creación, nos sirve para crear una crítica cultural, revisión cultural, una reflexión cultural, más que revisión, porque puede sonar un poco nazi, ¿no? Puede sonar un poco maoísta, pero ¿qué es lo que han llamado, ya la filosofía lo ha entendido, lo ha explorado mucho, que se llama los cambios culturales? Sí. Cómo una sociedad decide, alrededor de su relato, provocar otro relato que en Colombia debería ser la no repetición, digamos que eran los objetivos del este. Y yo creo que lo que usted está mencionando es como un buen camino, que dice, bueno, pero entonces ¿cómo nos metemos? ¿Cómo hacemos para que lo que la obra me plantea aquí salte del escenario y se vuelva una reflexión para el que está allá? Y a mí se me ocurre que un buen escenario son las salas de clase. Yo creo que esa es una pieza de rompecabezas fundamental. Entonces hay que crear metodologías alrededor de qué pasó, pero también cómo se cuenta. ¿Sí? Porque ¿qué pasó ahí? Ajá, ahí se cuenta. Ayer, va llegando la noticia. Sí, pero es que son raras las épocas. Yo he hecho un cuento seguido que dice, no, pues Diamantes de Sangre fue una película que costó $300 millones, le dieron probablemente 400 millones de personas, la decía Leonardo DiCaprio, queda totalmente claro que los diamantes eran una actividad criminal y todos estaban untados de sangre. Pero no sé si yo. Diamantes. Estaba claro. Pero no disminuyó No. el consumo de diamantes de sangre. Como no disminuye, yo me acuerdo que una vez Mocus se hizo una por allá de exposición en Berlín, es un poco de infidencia, pero fue una noticia pública, en la que estaba tratando de mostrarle a los alemanes, entre otras cosas, que cada vez que se consumía un gramo de perico, Yo me acuerdo de esa obra. exacto, que cada vez que se consumía un gramo de perico, sin tener un tema moralista, era simplemente hacer la conexión. Era como una máquina que Se metió en un lío buenísimo, porque era la bandera de México, que se disolvía, creo que en un plato de ácido. Sí. Entonces lo que quería demostrar es que cada vez que consumía un gramo ilegal, pues había una vida menos, y entonces iba bajando la bandera, y lo que estaba tratando de decir es la ilegalidad alrededor de esta guerra, su consumo también la financia, pero no porque hubiera un juicio sobre el consumo. Estaba mostrando un hecho. Sí, lo que estaba mostrando, digamos, un hecho.
Entonces, ¿cómo lograr que esas cosas que sabemos nos afecten? Es lo que yo creo que es la ligazón que hay entre esto que se llama lenguajes creativos. ¿Usted vive escandalizado frente a la guerra, no? Vivo escandalizado frente a la guerra. Probablemente porque la ha tenido que comprender más que la mayoría de la gente, porque la ha tenido que escribir, ha pasado por un proceso creativo, ¿cierto? Sí. Entonces uno puede decir, en términos de cambio cultural, ¿qué es más potente? ¿La exposición de la obra o que mucha gente haga la obra? Para que esos lenguajes creativos empiecen a alimentar estos cambios culturales. Sí. Es decir, la creación en sí mismo sí es un lenguaje muy potente, entre otras cosas porque involucra la emoción, es decir, Claro. es como yo me tengo que poner en primera persona, es decir, yo tengo que responderme cómo voy yo ahí. Sí. Entonces es probable que esto que se llama la paz total, que además pues necesita unos presupuestos de todos los ministerios y unas apuestas muy concretas, cosa que usted ni yo vamos a entender aquí del todo, porque pues no. Pero desde esta esquinita uno puede decir el esfuerzo que tenemos que hacer para que esto que se llama, esta noción de cultura que está asociada a los lenguajes creativos, aporte a la construcción, digamos, de una reflexión cultural, no pasa solo por el registro de los hechos, sino por cómo distribuimos el cómo los contamos. Sí. ¿Sí? Y ahí yo creo que sí hay una tarea larga, ¿sí? Y que creo que estamos en deuda, que creo que somos un país que todavía no ha podido, digamos, meterse de cabeza a la educación de las emociones. Sí, eso es. ¿Sí? Entonces creo que estos que estamos aquí humildemente, humildes no, ignorantes, más bien, Sí. pero de buena voluntad, Sí, sí, se hace lo que se puede. no nos dejamos de escandalizar por esos Sí. hechos. La pregunta es ¿por qué? Y yo no creo que ni usted ni yo seamos particularmente sensibles, porque sí lo somos. Pero no creo que es que vengamos ungidos, No, no es eso. ¿verdad? No es porque, no sé, llegó la madre, no me quiero meter en un problema religioso, porque llegó pues San José y nos dijo, estás preñado con la conciencia. No, creo que porque los caminos de esos de la creación hicieron que quisiéramos contar algo en donde pusimos en juego las emociones y eso que contamos nos afecta. En últimas, la utopía sería, en realidad, cada ciudadano debería reconocerse en su realidad como el artista se reconoce en su obra. O sea, ¿cómo voy yo ahí? Es decir, ¿cómo hago para no levantarme como Gregorio Samsa todos los días? Entonces creo que en la reflexión cultural toca ligar las dos cosas. Eso que es cultura y esto que son todos estos esfuerzos de los periodistas, porque yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí, mira, podrán decir que es que están... que los periodistas de todas maneras es que les pagan los grandes grupos económicos, pero yo les digo, no, pero no, están diciéndolo. Lo que pasa. Ahí están diciendo lo que pasa. Sí. La gran tragedia es que lo que pasa, lo que cuentan debería escandalizar más, Claro. y provocar con 3 columnas. 3 columnas de Antonio Caballero. No, pues. Para nombrar a alguien que no está vivo y no meternos en problemas. Claro. Pero 3 columnas de Antonio Caballero no voy a decir, hermano, pero ¿esto qué? Esto no tiene pies ni cabeza. Esto no tiene pies ni cabeza. Sí. ¿Hasta cuándo? Y es probable que Antonio Caballero, si estuviera vivo, y que siempre le decían, pero ¿por qué escribirá siempre la misma columna? Y dice, pues cambia la realidad, yo le escribo otra columna. Es probable que Antonio vuelva y salga de la tumba y tenga que escribir exactamente la misma columna. Entonces, como lo dicho, el último cuento que he hecho, perdón que me tomé la palabra, es como que a mí siempre me ha apasionado el tema en los colegios. Uno dice, ¿a qué niño le dijeron sea malo y robe? No, a ninguno. A todos le dijeron, tienes que ser bueno, tienes que ser y entonces ¿por qué no pasa? Entonces no está en lo dicho, ¿sí? El mensaje está, no está en lo dicho. Tiene que haber algo en el cómo que haga que uno disocie lo que se dice con lo que se hace. Cierto. ¿Sí? Y en la creación resulta que eso no es posible, porque es que uno es lo que hace, Sí. porque está mediado por las emociones. Entonces creo que ahí hay una tarea. Sí. Usted que acaba de editar, digamos, este libro de historias de maestros, Sí, cierto. y uno dice, ajá, aquí hay un nicho, y creo que el Estado debería invertir mucho en esto de la paz escolar desde el punto de vista de la cultura, no sé qué otras cosas, en eso, ¿sí? En la educación de las emociones, y en donde las artes no sean solo eventos, sino lenguajes seculares donde la gente pueda reconocerse con lo que construye a su alrededor. No, está bueno, está bueno. Y no he llevado notas que podría llevarlas para acordarme de lo que he estado pensando.
pero creo que la clave está en pensar en Mockus. Hay algo de eso ahí. Mucho. Porque Pero yo soy, digamos, soy poco parcial. Soy poco imparcial, perdón. yo también, yo pues siempre he pensado que él ha dicho lo que hay que decir, pero Y además algunos indicios de cómo decirlo. sí, cierto. Ahora, a mí me ha fascinado siempre el experimento que, si no estoy mal, empezó en Barrancabermeja, pero usted lo debe saber mucho mejor, de la línea de atención puede decir, al machista. Para hombres. Así de fácil. Sí, Línea de atención para hombres. de la línea de atención para hombres, que también ha estado funcionando en Bogotá. Y me parece que eso es una idea brillante, porque yo sí creo que hemos tenido, y es verificable esto, una cultura de la aniquilación y una cultura de los diálogos de paz que le responde, pero lo que ha sido débil ha sido una cultura de la terapia, que uno ve que otros países la ponen a andar con más facilidad. Lo que me parece es, y quizás por eso esto que estamos hablando coincide con las marchas de hoy, las marchas feministas de hoy, me parece que en el centro del asunto ha estado el machismo, pues atávico, yo no sé qué palabra encontrarle, el machismo de fondo que naturalizado que ha montado esta sociedad. Antes hablaba de las novelas del siglo XIX. En las novelas del siglo XIX uno ve un intento de crítica al proyecto de nación que se está proponiendo. El proyecto de nación que se está proponiendo en el siglo XIX y que nos llegó hasta la Constitución del 91, pues es el de una sociedad católica y castellana y militarista y machista. Es decir, todo lo que no encaje allí, empezando por las mujeres, no existe en ese proyecto de nación. Uno podría decir, devolviéndole el contexto y los matices al momento en que se propuso, que esa gente no sabía qué hacer. O sabía mucho qué hacer. Tenía un país que visto desde arriba, pues son como planetas de la Guerra de las Galaxias, es decir, mundos aparte, muy difíciles de reunir, y que pensaron la manera de reunirlos es que todos sigamos el liderazgo del hombre blanco, católico, castellano y militarista. Eso se propuso, de tal modo que se enfrentó la violencia como la enfrentaría un macho. Es decir, a usted le mataron a alguien, este país es así. Así es. Entonces, no... Estaba además naturalizado por las mismas leyes. Las mismas leyes. Las mismas leyes decían, es que eso es así. Esto es así, usted entonces no tiene que decirlo, no tiene que hablarlo, no tiene que hacerle terapia, sino que tiene que tener coraje y seguir. Yo creo que hasta ahora, cuando uno ve la reacción de muy buena parte del país, sino el 40%, la mitad del país, a las comisiones de la verdad, a los centros de memoria histórica, todo esto, la reacción suele ser de macho, como diciendo, eso es inútil. Hablar esas vainas son inútiles. Antes era el 90%. Antes era el 90%, claro. No, es que yo soy optimista a la larga. Yo también. Yo creo que vamos por donde es. Y veo que cada vez se entiende más la importancia de decirlo, de reconstruirlo, de ponerlo en escena. Pero que claro, nuestra lucha, como lo mostraba Mockus constantemente, como lo muestra la línea de atención al hombre, la línea de atención al macho, pues es deshacernos de ese machismo, de esa incapacidad de hablar, de decirlo, de pronunciarlo.
No, de acuerdo, sí señor. Eso espero. No. Es lo mínimo. Lo único, digamos, mi aproximación al tema, con lo que estoy totalmente de acuerdo, es que toca dar. Es bastante probable que el machismo sea más un dogma de fe que de razón. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo tumbamos dogmas de fe para reemplazarnos por paradigmas que nos permitan retar los dogmas ya establecidos? ¿Cierto? Yo sigo pensando que el único lenguaje total, 100% secularizado, es como el religioso, no la religión, el religioso. Sí. ¿Cierto? Como usted tiene que creer esto, y es esto, y entonces yo me encomiendo a esto. Creo que sigue siendo tarea pendiente, por lo menos en nuestro país, secularizar, digamos, sí, otras formas de comprensión de la realidad. ¿Sí? El científico, pues hay 10 científicos, pero ¿cuántos de nosotros ponemos en nuestra vida un razonamiento científico? Que además puede autocriticarse y todo lo demás. Eso conduciría, digamos, a otras formas de relacionarnos. ¿Cuántos de nosotros ponemos las metodologías artísticas en la vida cotidiana sin necesidad de ser artistas? Sí. ¿Cierto? Y creo que eso empezaría a retar dogmas que en última son de fe. Lo que pasa es que los dogmas de fe son muy fáciles de vender. Claro. Porque además son muy exitosos porque dependen de unos que se llaman líderes. Entonces, claro, el líder sale y dice, es que yo aquí tal, el cuento que sea. ¿Cierto? Y usted cree en mí porque tal, como la película de Monty Python, la vida de Brian, que sale el tipo a decir, a esos tipos que confunden con Jesús, ¿no? Pero él es tipo común y corriente. Es un tipo que nace en el pesebre de al lado. Tiene vidas paralelas. Claramente no quiere ser Jesús, es lo que quiere, no. Pero la gente lo sigue porque le dijeron que era Jesús. ¿Sí? Esa obsesión de las sociedades por seguir a un líder. Pues dígame que el líder ha sido más o menos bueno y verá que son más los malos que los buenos. Sí. Yo, digamos, tengo profundas desconfianzas con los líderes que no entablan un diálogo de verdad con las sociedades. Sí, es cierto. Para terminar el cuento de Brian, entonces el tipo sale y hay una horda de gente y el tipo dice, no, ustedes tienen que hacer lo que necesiten y lo que quieren. Y le responden, tenemos que hacer lo que necesitamos y lo que queremos. No han entendido. Tienen que pensar por sí mismos. Tenemos que pensar por sí mismos. Entonces, no basta decirlo. ¿Me explico? Creo que lo divertido del sketch es que no basta decirlo. Tienes que dar cómo. Claro. Tienes que dar cómo. Y ahí, volviendo al sitio inicial, es ¿qué puede hacer la cultura? Entonces yo digo, claro, si entendemos cultura como estos lenguajes de creación en los cuales el artista tiene unas características a la hora de relacionarse con el mundo. Y no se necesita vivir del arte para eso, es una forma de relacionarse con el mundo. Y yo creo que eso es un derecho. Es decir, una es, por decir algo, yo al final, la más famosa de todas, que era muy famosa en los 80, huevón, lo que importa es el proceso. Pero es verdad. Es decir, si en cada momento de tu creación en la cual estás involucrado, estás recibiendo la recompensa por el placer de hacerlo, ¿verdad? Entonces no tienes por qué comerte el producto sin haber tenido el proceso. Eso es una forma de relacionarse con el mundo absolutamente diferente. Claro. Absolutamente diferente. Y yo creo que esa no está secularizada. Es más, que quedó solo en manos de los creadores. Pues qué bien que lo hagan. Cada vez que usted escribe un párrafo, uno lo revisa 150 veces. Por supuesto. Y en cada uno usted ve parte de sí mismo en eso y se reconoce en ese párrafo, así sea, no me gusta, pero lo escribí yo. Claro. ¿Cierto? Entonces ese reconocimiento, esa metodología, yo creo que es el derecho de la gente. ¿Sí? Eso es un derecho. Y eso es solo ese es el de la creación. ¿Sí? Es que siento rabia, entonces pinto con rojo. Pues sí, a Picasso le quedó muy bien, o a Matisse le quedó muy bien, pero usted también puede hacerlo. Claro. ¿Sí? Y eso le permite relacionarse. Esa es como la otra parte que yo digo que contribuye a esa crítica cultural de esa noción grande de cultura, en concreto sobre esto. Y ni hablemos de ciencia, ¿sí? Porque ese es otro. Uno podrá decir lo que quiera malo de la ciencia, pero por lo menos tiene una cantidad de códigos, ¿cierto? Y de pruebas que le dicen, no sé cómo es la verdad. No, usted la está todo el tiempo comprobando. ¿Cuántos de nosotros pensamos de manera, digamos, rigurosamente científica en el sentido del método? Sí.
a lo mejor secularizar esos métodos es una tarea pendiente. Cierto. ¿Sí? Ahí es donde yo digo, no, pues sí tenemos cositas que decir. Hablando, por ejemplo, de los testimonios de ese nuevo tiempo, ¿cómo se llamaba? No más, ¿Del Centro de Memoria? el del Centro de Memoria, basta ya. Basta ya. Entonces yo cogimos, fuimos como 53 actores y dijimos, vamos a decirnos, sí, bueno, los videos había. vamos a coger 53 testimonios y usted lo va a decir, y no me lo va a decir. Sí. El tema no era divulgar la verdad de los testimonios, el tema era cómo un actor que sabe hacer esa cosa sin actuar, por la entrada de la emoción del horror del testimonio, registra una cosa que le dicen, no puede ser. Al final todos decían, basta ya, no más violencia. Nadie los obligaba a decirlo. Mira, si usted quiere, diga. Pero si después de decirlo y de poner al servicio ese conocimiento de construcción, no dice, hermano, no más violencia, entonces allí hay una decisión. Esa decisión la posibilitó un método, una manera de aproximarse a la realidad. Esas son como las dos piezas que yo veo. Sí. Hay que seguir Estoy de acuerdo registrando. totalmente. Sí. No, son las que veo también, sí. Hay que seguir haciendo, y el periodista tiene que seguir haciendo periodista. Ahora creo que ahorita se está haciendo el Festival Explorar de las Artes, es justamente por eso. Cómo tacamos las emociones, porque desde la creación están en primer plano. Es cierto. Ahí están, ahí hay un método. A lo mejor no nos hace mejores personas, pero sí más conscientes. Creo que se nos está acabando el tiempo. Hace rato. ¿O se nos acabó? 5. Porque Cierre, maestro. Sí. Porque para terminar, y empatar con esto, con lo que estoy plenamente de acuerdo, hay una razón para la esperanza en el mundo de la literatura que yo creo que se da en todos los mundos creativos e incluso en el mundo de la ciencia. A mí me parece claro que las redes sociales tienen unas trampas, pues que también se han comprobado, es decir, la manera como promocionan el pensamiento de manada, la lapidación, todo eso es claro para mí, las noticias falsas, las posverdades, la facilidad con la que se calumnia y se injuria sin ningún escrúpulo, bueno, eso está claro, pero por otro lado tiene unas funciones muy importantes, empezando por la solidaridad, que es muy conmovedora allí, desde la gente que comparte lo que le gusta, hasta la gente que pone la foto de alguien que se perdió y pide que se mueva, que se retuitee, que se comparta en la noción de solidaridad en las redes. A mí me gusta mucho esa parte de las redes, pero también me gusta del lado, por ejemplo, de la escritura, que lo devuelve a uno como escritor, por ejemplo, al siglo XIX, en el que los lectores se encontraban con el escritor y le comentaban lo que acababa de escribir o le preguntaban por su nuevo poema. Entonces, en la esquina de la 11 con la cuarta en Bogotá se encontraban a Julio Flores o a Rafael Pombo o a Silva y le decían, bueno, ¿cómo era que era su poema para su madre? Y estos tipos lo recitaban y hacían parte de la gente que prestaba servicios a la ciudad. Es decir, el escritor, como el plomero, como el zapatero, como el carpintero, prestaba el servicio de su obra. Y los lectores eran sus iguales. Se veían cara a cara y les decían, bueno, ¿cómo es esto? ¿En qué va? Creo que en las redes pasa eso. Y un fenómeno también verificable de las redes, aparte de que la gente se aparece y le dice a los escritores, bueno, ¿usted en qué anda? ¿Cuándo sale su libro? O, oiga, acabo de leerme este párrafo y no lo entiendo. Puede pasar. Gente que le diga a uno, oiga, me salió una página mal. ¿Qué hago? Bueno, desde eso hasta me encantó esta frase. Hay un acercamiento de igual a igual que creo que le recuerda a uno que el lector es un creador. Exacto. A mí me impresiona mucho eso. Hay que entender la lectura como el primer eslabón de la creación, por una razón, entre otras cosas. Porque mal que bien todos tenemos acceso al código.
Exacto, Sí, todos decimos magna, ahora el tema cómo te aproximas a ella, pero yo estoy 100% de acuerdo con usted. A mí me parece extraordinario eso. La lectura es un acto de creación y hay que seguir insistiendo en que es un acto de creación. Es un acto para de creación. Para lograr esa secularización de la que yo hablaba. Sí, exacto, por eso me acordé. Estoy de acuerdo. Y las redes han creado, y es algo que habría que pararle más bolas, cientos de clubes de lectura. Ricardo, es más, tenemos Chiva. Sí. No, porque una de las obsesiones del Teatro Nacional, que es parte de estos ejercicios, es crear esa red. Eso es sí, entonces tendremos una página en donde haya disposición, por supuesto, la venta de los libros. Esto no está planeado, lo juro. No. ¿Nos conocíamos de antes? No, pero no habíamos hablado de eso. No, la idea es justamente tener una página, sí, donde haya unos blogs y unas cosas donde dijimos, mire, está este conversatorio. Ese conversatorio lo vamos a colgar en esta página, ¿cierto? Pero usted puede entrar y hacerle preguntas, si sabemos llegar al autor, opine usted, ojalá en video, están solucionando el tema técnico, que es que no es solo, a mí me gustó esto, tal, no, dígalo en video. Eso es buenísimo. Dígalo en video. Ay, nos van a robar la idea. Mentiras. Porque ya quedó registrado. Ya quedó registrado. Bueno. Pero, digamos, la idea de estas conversaciones, el último eslabón es cómo llegamos a la gente, ¿cierto? Es esa comunidad de lectores que puede hacer eso que usted está diciendo. O sea, el autor tiene las mismas preocupaciones mías, porque son muy diferentes. No, para nada. No. Es más, el autor no sabe más que el lector de nada, y el lector hace las veces del director que pone en escena ese libreto que se le entrega y lo potencia, es decir, un lector magnífico hace que una novela sea magnífica. Lo contrario también pasa. Pero ahí las está novelas, probado. Yo he destruido las novelas de... No, ha hecho unas joyas. capítulos. No, ha hecho unas joyas con esos libros. Abrió la lectura en voz alta de Historia Oficial del Amor y cerró la de Cómo Perderlo Todo, y fueron lecturas magníficas. Es prueba de que el lector hace que el libro exista y sea lo bueno o lo malo que puede ser, y creo que nos cierra muy bien la idea de que estas redes nuevas pueden crear cada vez más y más creadores. Y yo me quedo con esa frase porque me encanta. El libro existe cuando alguien lo lee. Antes no, antes es un objeto. Totalmente. Cuando alguien lo lee es que se vuelve libro. Así es. La segunda parte de este conversatorio, investigas. Muchas gracias. Muchas gracias.